Hola. Tercera parte de El Moisés de Miguel Ángel, escrito de Sigmund Freud, si mal no recuerdo, de 1913. Un segundito, no estamos tan lejos del inicio. En la primera parte vimos diferentes teorías de estudiosos del arte. Este texto es de 1914, El Moisés de Miguel Ángel. Estudiosos del arte que fueron a Roma, el Vaticano, la tumba del Papa Julio II o Julio II, en la cual se encuentra una figura de Moisés. Ahorita se las pongo en pantalla. Moisés, ¿cómo decirlo? Es que no fue un monarca, tampoco fue un patriarca, un líder de una figura histórica del pueblo judío. Ya tengo la imagen en pantalla. Share screen. Ahí está. El Moisés de Miguel Ángel. Una figura un tanto enigmática. Los estudiosos aseveran que este pie izquierdo anuncia un movimiento violento. Freud y otros conocedores ven en esta cara una mirada con ira, una mirada colérica. Yo no la veo. Yo ciertamente veo una cara eh, piadosa a mi criterio, una cara hasta triste, pero ciertamente no puedo dar noticia exacta de esta obra que yo no he visto en persona. Por otro lado, tenemos este pequeño gesto con la barba que pasa del lado izquierdo hacia el lado derecho de la cara y del cuerpo de Moisés. Ajá. Si pueden ver, es una escultura preciosa, es una escultura sumamente detallada. A mí me asombra, por un lado, la figura del cabello de la barba, el detalle de las manos, el pliegue de los mantos, la ropa. Con esto vamos a continuar. Estamos ya en la tercera parte. En la segunda parte se habla justamente con más detalle acerca de esa barba. Es verdad, había otras imágenes. Una imagen que el mismo doctor Freud no hizo, pero mandó a hacer con un artista amigo suyo. Aquí tenemos la imagen al lado izquierdo de nuestra pantalla, la figura D, como en teoría, digo, no en teoría, perdón, como la vemos en la escultura de Miguel Ángel. Mientras que del lado derecho es una reconstrucción, en la figura número 1, lo que Freud propone sea, digamos, el movimiento natural. Supuestamente, en la figura 1, Moisés toma las tablas de la ley por la parte de abajo, por la base de las tablas de la ley, pero conforme él puede ver un alboroto, supuestamente invierte en la figura 2, por ejemplo, pasa la parte de abajo a la parte de arriba, gira las tablas de la ley colocándolas, digamos, al revés, teniendo ahora, y en la última ilustración, como aparece supuestamente en la escultura, vemos cómo posiblemente se originó el gesto con la barba. Moisés pasando de ver de frente a ver hacia su izquierda. Aparentemente, esa es la teoría, digamos, se dice que esta imagen refleja el momento en el cual Moisés descubre la idolatría, la apostasía
del pueblo judío recién salidos de Egipto. Ajá. Y entonces aquí sí, en estas ilustraciones, yo sí veo una figura colérica, el ceño fruncido. Y es así como Freud teoriza, las tablas de la ley están al revés. Teoriza realmente, si Freud, que fue directamente a Roma, a Italia, a ver esta escultura, no lo puede decir con certeza, pues yo mucho menos. Pero es algo que, digamos, contribuye para no solo el estudio de una obra de arte, ahora sí voy a finalizar de compartir las imágenes. No se trata solo de compartir el estudio de una obra de arte, se trata también de contemplar los diversos esfuerzos del doctor Freud para comprender lo que siente. Esto, por supuesto, por momentos parece ocioso. ¿A quién le importa, digamos, saber los motivos de un sentimiento en particular? Y sin embargo, al momento de aproximarnos a la obra del doctor Sigmund Freud, encontramos que es la esencia del psicoanálisis, no, digamos, encontrar los motivos por los cuales sentimos todo, sino acercarnos a esas producciones justamente de las cuales a veces ni nos damos cuenta. Algo que podríamos incluso señalar desde el principio del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, el año de 1900, es que el misterio, el papel del misterio en el psicoanálisis, no como, digámoslo así, una religión mistérica, no como una religión, no como una aproximación a los misterios de la vida, a los misterios del universo. Es sin duda una formulación médica, es decir, de parte de un médico, el doctor Sigmund Freud, con el afán de definir un objeto de estudio en particular, algo que podríamos nombrar como la mente humana si partiéramos de la psicología para el año 2022, casi 2023, o bien la psique desde el psicoanálisis. Ahora sí, vamos a abordar capítulo 3, como ya habrán visto, página 134 del, no, perdón, 234 del volumen 13, 1, 2, 3, 4. Dice Freud, si no me equivoco, ahora podremos cosechar los frutos de nuestro empeño. Sabemos que a muchos, bajo el influjo de la estatua, se les impuso la interpretación de que figuraba a Moisés sacudido por la visión de su pueblo caído en la apostasía y danzando en torno a un ídolo. Esto es muy interesante y muy importante. Se les impuso la interpretación bajo el influjo de la estatua. Estoy acomodando algunas palabras de lo que recién acabo de leer para hacerles una observación que efectivamente se dijo en el capítulo pasado, en el capítulo 2. Más que ver, digamos, dejarse embriagar, dejarse embelezar por la estatua toda, habría que ver detalles. Y de hecho, no tengo conmigo mi libro ahorita de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, obras completas, se los mostré el video pasado, lo dejé por allá en alguno de mis libreros. Es algo que ciertamente caracteriza el psicoanálisis, no dejarse embelezar por la persona que tenemos delante. Los pacientes y por supuesto los analistas, esto como es que no es una precaución, es una postura ética. Un decir de mi analista, no hay dioses entre los hombres.
Era una invitación a cuestionarla, a la doctora Silvia Heiser Guerrero. Era una invitación, hasta cierto punto, a manifestarse y oponerse, no solo a ella, no solo frente a ella, sino realmente frente al mundo. Fue una enseñanza muy bella aquella, que ahorita solo puedo transmitir de forma muy parcial, porque yo ciertamente no soy ella. Yo tengo mi propio estilo, yo tengo mi propia, ¿cómo decir? Visión, perspectiva, no solo del psicoanálisis, sino del objeto de estudio del psicoanálisis, lo inconsciente, lo anímico inconsciente. Pero, regresando al texto, dejarnos embelezar, dejarnos aplastar por el influjo de algo o de alguien, nos garantiza siempre una visión parcial, siempre una visión sesgada. Por ejemplo, a agradar, por ejemplo. Y en este caso, lo que se recomienda es justamente contemplar la totalidad, partiendo de los detalles. Vamos ahorita a regresar al texto, pero esa interpretación debió ser restringida. Esto que decíamos, un Moisés alterado, sacudido, trastornado por la visión del pueblo apóstata, del pueblo judío. No actual, sino en época de Moisés. Pues hallaba su continuación en la expectativa de que un instante después se levantaría de golpe, destrozaría las tablas y consumaría la obra de la venganza. Y esto contradecía la destinación de la estatua, que era ser parte del monumento funerario de Julio II, junto a otras 3 o 5 figuras sedentes, es decir, en estado sedentario, en calma, sentadas o acostadas. Ahora nos está permitido retomar, esa interpretación, pues nuestro Moisés no se pondrá de pie de golpe ni arrojará al suelo las tablas. Lo que en él vemos no es el introito a una acción violenta, digamos como la introducción, como la antesala de una acción violenta, sino el resto de un movimiento transcurrido. Esto es, por supuesto, la conclusión que hizo Freud de las imágenes que él había propuesto. Moisés volteando las tablas, tomándose de la barba y viendo hacia la izquierda. En un ataque de cólera, quiso levantarse de golpe y cobrar venganza, olvidado de las tablas. Olvidado de las tablas, es decir, como que se le olvidó que las traía. Pero superó la tentación. Ahora permanecía sentado con furia domeñada, es decir, controlada, con una mezcla de dolor y desprecio. Tampoco arrojará las tablas de suerte que se despedacen contra la piedra, ya que justamente por causa de ellas se enfrentó su cólera, dominó su pasión para rescatarlas. Cuando se entregó a su indignación apasionada, no pudo menos que descuidar las tablas, apartar la mano que las sostenía. Entonces empezaron a deslizarse, corrieron peligro de destruirse, porque básicamente Moisés las tenía presionando con su brazo y su torso abajo de su axila, así. Pero son tablas de piedra, no era algo fácil de tener de esta manera. Esto le hizo recapacitar. Recordó su misión y por ella renunció a la satisfacción de su afecto, es decir, malditos, pero ahorita no. Su mano retrocedió y rescató las tablas que caían antes que pudieran hacerlo. En esta postura persevera, y así lo ha figurado Miguel Ángel como guardián del monumento funerario. Nota número 12. En esta nota número 12 contiene un texto del traductor. Dice, Ernest Jones, el biógrafo oficial, otro discípulo de Sigmund Freud, ha sugerido que quizá Freud fue movido en parte a hacer este análisis de los sentimientos figurados en la estatua
de Miguel Ángel por su propia actitud frente al movimiento secesionista de Adler y Jung. Ahorita hablamos qué es secesión. ¿Qué tanto lo preocupó en la época inmediatamente anterior a la redacción de este artículo? El interés histórico de Freud por Moisés fue exteriorizado, por supuesto, en la última de sus obras que se publicó en vida de él, Moisés y la religión monoteísta. Hemos hablado, particularmente en la lectura de todo este volumen número 13, que Freud estaba en un punto de inflexión. Freud pasó de ser, durante los 10 primeros años del siglo 1900, siglo XVIII, siglo XX, me parece, el año 1900 al año 1910. Para realmente esto de los siglos no lo puedo definir ahorita. Me tiene sin cuidado. Pero el año de 1900 marca la vida de Freud por haber publicado la interpretación de los sueños. Y sin embargo, la interpretación de los sueños tarda aproximadamente 10 años en tener un impacto en su vida. Cuando digo marca es porque justamente Freud no culmina, no termina, no da por concluido su autoanálisis, que luego hablamos de qué es eso de autoanálisis. Lo que empieza a partir del año 1900 con la interpretación de los sueños es lo que posteriormente se conocería como el movimiento psicoanalítico. Freud es básicamente el único psicoanalista, al menos los que les gusta, 5, 8 primeros años después de la publicación de la interpretación de los sueños. Y sin embargo, luego viene un boom, como que una chispa se enciende en un campo lleno de gasolina. Una explosión viene a inundar la vida del doctor Freud. Aproximadamente 1910, entre 1908 y 1910, no tengo exactamente las fechas, pero lo que sí tengo conocimiento es que para 1908, 1909, el doctor Freud establece contacto con el doctor Carl Gustav Jung. Jung es uno de sus primeros discípulos, Adler es otro de sus discípulos. El doctor Freud se empieza a hacer de un número importante de seguidores. Es justamente a partir de la interpretación de los sueños, la difusión, es decir, las conferencias que da, las presentaciones que hace de su obra en universidades, en concilios médicos, etcétera, 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 tiene su efecto. De tal manera que, déjenme ver, esto creo que es importante también para acercarnos al volumen 14, y ya estamos a 3 lecturas. Ahorita no quisiera ir por mi, ¿cómo se llama? Archivo fotográfico de Freud que tengo en uno de mis libreros. Voy a buscar en internet alguna fotografía de los seguidores de Freud. Eran muchos. Y claro está, muchos calculo yo, una fotografía de entre 30 y 50 personas. Muchos para su época, muchos para su tiempo. Freud no contaba con internet. Ya se abrió mi navegador. Estoy buscando alumnos de Freud. Miren. Esta imagen no es correcta, esta de aquí. De la derecha, esta es una imagen de Charcot. O Charcot. Esta es una imagen de los primeros. Esta de aquí. Pero llegaron a ser muchísimos, incluida la princesa Marie Bonaparte, por ejemplo. No encuentro imágenes del movimiento psicoanalítico. Ah, miren.
Aquí hay otra fotografía de los primeros. Me parece que a su derecha está Jung, este caballero de aquí. Esta es la foto que quería enseñarles. No se ve. Desafortunadamente no se ve. Ah, es una pésima foto. Ah, ahí está. Y esta no es la más extensa. Hay una foto todavía más grande. Vemos aquí abajo muchos nombres de sus discípulos. Y algo que quisiera ver es el año de esta foto. Si tenemos en la foto a Carl Gustav Jung, por ahí debe de estar Adler. Eh, ah, se ha trabado. Ya ven, mi computadora es un poco lenta, no puedo decir que obsoleta, pero deja mucho que desear. Y no tengo muchas ventanas abiertas. Mm, en fin, ese es solo un ejemplo. Hay una foto con más alumnos, pero dos de las separaciones que más le dolieron al doctor Freud de sus primeros discípulos fue justamente la de Carl Gustav Jung y la de Alfred Adler. Alfred Adler, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue uno de los teóricos de las, ¿cómo se llama? La postura masculina. No, no es la postura. El reclamo masculino. No me acuerdo. Pero realmente no pasó gran cosa con él después de su ruptura con el doctor Sigmund Freud. Sin embargo, Carl Gustav Jung sí tuvo un impacto mucho más profundo, no que Freud, sino que Adler y otros separatistas. Cuando el comentario de Ernest Jones menciona el movimiento secesionista, quiere decir una separación, un rompimiento. Freud comienza con el psicoanálisis, le da un cuerpo teórico y a partir de esta teoría vienen los primeros rompimientos. Jung y Adler les decía que, por ejemplo, la relación con Jung era mucho más cercana y eh, las diferencias de opinión que ya fueron incluso observadas en en el volumen 13, en este volumen que estamos estudiando, lo llevaron justamente a un rompimiento y no solo eso, sino una demanda de Freud hacia Jung, que Jung pretendía robarle la autoría del psicoanálisis, cosa que no se culminó. Un juez se pronunció a favor de Sigmund Freud, aunque ahorita no tengo exactamente bien ese dato. Lo que sí sé es que Jung perdió el juicio y el psicoanálisis quedó legalmente como autoría, como una obra del doctor Sigmund Freud. Vamos a continuar con el texto. Una triple estratificación se expresa en su figura en el sentido vertical. En el rostro se espejan los afectos que al fin lo dominaron. En el medio de la figura son visibles los signos de del movimiento sofocado y el pie muestra todavía la posición de la acción intentada, como si el gobierno progresara desde lo alto hacia abajo. En el brazo izquierdo, del que todavía no hemos hablado, parece exigir su parte en nuestra interpretación. Su mano descansa en el regazo con blando ademán y abarca, como acariciándolos, los cabos de la barba que cae en catarata. Impresiona como si quisiera cancelar la violencia con que un momento antes la otra mano maltrata la barba. En este punto se nos objetará, pero este no es el Moisés de la Biblia, quien realmente se encolerizó y arrojó de sí las tablas, de modo que se hicieron pedazos. Sería un Moisés muy diferente, un Moisés de la sensibilidad del artista.
quien así se habría tomado la licencia de enmendar el texto sagrado y falsificar el carácter del divino varón. ¿Tenemos derecho a atribuirle a Miguel Ángel esa libertad? ¿Acaso no muy distante de un sacrilegio? He aquí los pasajes de la Sagrada Escritura donde se relata la conducta de Moisés en la escena del becerro de oro. Pido disculpas por servirme anacrónicamente de la versión de Lutero. ¡Ay, por Dios santo, doctor Freud! Ahí sí me va a hacer llorar. Martín Lutero. ¡Ah! El, si mal no recuerdo, fraile dominico que intentó reformar la Iglesia Católica y que terminó fundando un movimiento político histórico religioso conocido como la Reforma Protestante. Reforma que le permitió a muchos de los reyes en ese momento católicos de Europa separarse del Vaticano. Pero es asombroso que Freud, al menos para mí, es muy asombroso Freud recurriendo a Lutero. Aquí antes de comenzar la lectura del Éxodo, capítulo 32, versículo 7, me parece, voy a leer un asterisco ligado con el nombre de Lutero. Traducimos la versión citada por Freud. Ok, entonces, lo que sigue será Éxodo capítulo 32, versículo 7. Pero el Señor habló a Moisés: anda, desciende, pues tu pueblo, a quien tú has conducido desde el país de los egipcios, se ha corrompido. Versículo 8. Se han apresurado a transitar por el camino que yo les he prohibido. Se han hecho un gran becerro de metal fundido y lo han adorado. Y le han hecho sacrificios y han dicho: estos son tus dioses, Israel, que te han guiado desde el país de los egipcios. Miren, esto es curioso. Yo no recordaba que Dios les había prohibido a los judíos que no adorasen a ídolos. Ajá. Aquí dice que sí, que ya lo había hecho. Seguramente es un error mío. Continúa el texto. Y el Señor habló a Moisés: veo que es un pueblo terco. Versículo 10. Ahora deja que descargue mi cólera sobre ellos y los aniquile, y yo quiero hacer de ti un gran pueblo. Versículo 11. Pero Moisés le suplicó al Señor, su Dios, y habló: ah, Señor, ¿por qué quieres descargar tu cólera sobre tu pueblo, al cual con fuerza grande y poderosa mano has guiado desde el país de los egipcios? Puntos suspensivos. Ahí pasa del versículo 11 que les acabo de leer al versículo 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal con que amenazaba a su pueblo. Versículo 15. Moisés se volvió y descendió del monte y tenía en su mano 2 tablas del testimonio y estaban escritas de los 2 lados. Y Dios mismo las había hecho. Versículo 16 continúa. Y él mismo había grabado lo que en ellas estaba escrito. Versículo 17. Cuando Josué oyó la algarabía del pueblo que clamaba, dijo a Moisés: hay una algarabía en el campamento, como si pelearan. Versículo 18. Él respondió: no es algarabía que arman unos con otros los que vencen y los que son derrotados, sino que oigo algarabía de una danza de triunfo. Versículo 19. Pero cuando se aproximó al campamento y vio el becerro y las rondas, es decir, el baile, se encolerizó y arrojó las tablas de su mano y las hizo pedazos monte abajo. Versículo 20. Tomó el becerro que ellos habían fabricado y lo fundió en el fuego y lo convirtió en polvo y lo espolvoreó en agua y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué acción mágica! Pasamos del versículo 20 al versículo 30. Por la mañana, Moisés habló al pueblo: habéis cometido un gran pecado. Ahora subiré hasta donde el Señor acaso quiera perdonar vuestros pecados. Versículo 31. Cuando Moisés es que sí, tenía un becerro y lo espolvoreó. Y ándeles, ahí les va para todos, tómenselo. Cuando Moisés
hubo acudido ante el Señor, habló. Ah, el pueblo ha cometido un gran pecado y han fabricado unos dioses de oro. Versículo 32. Ahora perdónale sus pecados. Si no lo haces, táchame a mí también de tu libro que has escrito. Versículo 33. El Señor habló a Moisés. ¿Qué? Yo quiero tachar de mi libro a quien peca contra mí. 34. Anda pues y guía al pueblo a donde te he dicho. Ve, mi ángel marchará delante de ti. Yo castigaré sus pecados cuando llegue mi tiempo de castigarlos. Versículo 35. Entonces el Señor castigó al pueblo que había fabricado al becerro, que Aarón había fabricado. ¡Wow! Tiene mucho que no había leído esta parte de la Biblia y ciertamente yo no tengo una versión de Lutero. Tengo versiones de la Biblia, pero no de Lutero. Pero no recordaba que había sido Aarón quien fabricó al becerro. Aarón era hermano de Moisés. Si mal no recuerdo, ambos de la tribu de Leví, tribu de sacerdotes. Aarón, eh, no recuerdo que haya, ¿cómo decir? Haya terminado mal, que el pecado de Aarón lo haya llevado a la muerte a manos de Dios, pero no recuerdo exactamente qué pasó con Aarón. Pero miren el hecho de que Aarón, una figura tan cercana a Moisés, les haya llevado a levantar, a fabricar un becerro de oro y adorar ese becerro de oro, a mí me dice mucho. Ahorita vamos a continuar después de este comentario personal. Dice Freud, bajo el influjo de la moderna crítica bíblica, nos será imposible leer estos pasajes sin hallar en ellos los indicios de una compaginación inhábil de varias fuentes. Compaginaciones como versiones encimadas. Ajá. En el versículo 8, el Señor mismo comunica a Moisés que el pueblo ha caído en apostasía y se ha fabricado un ídolo, ciertamente. Moisés implora por los pecadores. No obstante, en el versículo 18 se comporta frente a Josué como si no lo supiera y se encoleriza de manera repentina. Véase el versículo 19. Cuando ve la escena de la idolatría, es de idiotas, pero no estoy señalando al pueblo judío de idiota, ¿cómo decirlo? Es que, miren, algo que creo que el mismo Freud va a señalar, hay muchas contradicciones en esta porción bíblica. Ajá. Tampoco estoy diciendo que la Biblia sea de idiotas, no, es simplemente un juego. Estoy no tratando de componer ni a Freud, ni la Biblia, ni a mí mismo. Estoy, digámoslo, jugando un tanto con las palabras. Es que, fíjense, no que el texto carezca de interés para mí, sino que ciertamente me lleva mucho al juego la Biblia, a mí en lo particular. Voy a continuar, ¿vale? En el versículo 8, esto lo voy a repetir, el Señor mismo, Dios le dice a Moisés, tu pueblo ha caído en apostasía y se ha fabricado un ídolo. Y más tarde, en el transcurso de los Hechos, versículo 18, Josué le dice a Moisés como que algo está pasando en el campamento y Moisés como si no lo supiera, dice el texto, y se encoleriza, se llena de ira de manera repentina cuando ve la escena de la idolatría. Regresa. En el versículo 14 ha obtenido el perdón de Dios para su pueblo pecador, a pesar de lo cual en los versículos 31 y siguientes sube de nuevo al monte para rogar ese perdón. Es decir, ¿por qué pedir algo que ya tenías? Informa al Señor de la apostasía del pueblo y recibe la seguridad del aplazamiento del castigo. Informa al Señor. Ciertamente parece un informe, parece como no hay mucha lógica. Dios le dice a Moisés, está pasando esto,
Moisés ya tendría conocimiento de lo que está pasando porque Dios se lo dijo. Cuando Josué le dice algo está pasando, Moisés así como, pues quién sabe qué será. Y por otro lado, cuando Dios le dice a Moisés, esto está pasando, ahí Moisés le pide perdón, no los castigues. Tú los sacaste, tú eres, tú eres Dios, ¿no? Y después de que Moisés regresa al campamento judío, los ve bailando ante un ídolo, un becerro de oro. Eso estaba prohibido. Yo no recuerdo cuándo lo prohibió Dios, pero seguramente yo estaré en un error. Eh, Después de que destruye al becerro y se los da de tomar en un vaso de agua o en un cántaro de agua, con agua, ¿vale? Oro con agua. Blup. Eh, Después entonces Moisés le vuelve a pedir perdón a Dios por el pecado del pueblo. Eso quiere decir, el pueblo ha pecado, bórrame a mí del libro como los vas a borrar a ellos. Y Dios le dice, espérate, si pecaron ellos y a los que pecaron los voy a castigar cuando yo quiera. Por eso soy Dios, ¿no? El versículo 35 se refiere a la punición, es decir, el castigo del pueblo por Dios. De la nada, de la que nada se comunica, mientras que en los versículos 20 a 30 se describe el castigo que el propio Moisés consuma. Es sabido que las partes, es sabido, no es sabido, es conocido, que las partes históricas del libro que tratan del Éxodo están recorridas por incongruencias y contradicciones todavía más llamativas. Desde luego, en los hombres del Renacimiento no existía esa actitud crítica respecto de los textos bíblicos. Se veían precisados a concebirlos como un relato coherente y luego descubrirían que ellos no ofrecían un punto de partida bueno para las artes plásticas. El Moisés de este pasaje de la Biblia ya había sido informado de la idolatría del pueblo y se había inclinado por la benignidad y el perdón. No obstante lo cual sucumbió a un repentino ataque de furia a la vista del becerro de oro y de la multitud danzante, es decir, que bailaban. ¿No sería asombroso, entonces, que el artista, en su propósito de figurar la reacción del héroe ante esa dolorosa sorpresa, se independizara del texto bíblico por motivos internos? Es decir, la historia bíblica como si yo fuera Miguel Ángel. Yo, Miguel Ángel, no la entiendo. Ajá. Voy a representar este evento según mi propia perspectiva. Ajá. Continúa Freud, por lo demás, en modo alguno era algo insólito o denegado a los artistas ese apartamiento de la literalidad sagrada, de la Sagrada Escritura, perdón, por motivos menores. Una famosa pintura de Parmigiano, conservada en su ciudad natal, nos muestra a Moisés sentado en la cima de un monte y arrojando las tablas al suelo, aunque el versículo de la Biblia nos dice expresamente que las despedazó al pie del monte. Nota número 13. Esta es otra nota del traductor. La pintura de Parmigianino, perdón, a que se hace referencia es, sin duda, el papel en panel monócromo, el panel monócromo en la bóveda de Chiesa, perdón. A ver otra vez. Freud me vuelve loco con sus nombres extranjeros, en serio. Es que yo no soy europeo. ¿Saben cada cuando menciono un nombre italiano? Si a lo mucho mencionaré uno o dos nombres de artistas angloparlantes a la semana. A la semana. Entonces, nota número 13. La pintura de Parmigianino a que se hace referencia es, sin duda, el panel monócromo en la bóveda de Chiesa de la Stecata en Parma.
No obstante, el profesor Quentin Bell me lleva. Ha señalado que una inspección atenta de la pintura no aporta la hipótesis de que Moisés fue situado en la cima de un monte. Los 9 estudios previos para el Moisés, véase Popham, señalan con mayor claridad todavía que se intentó situar la figura dentro de una constitución arquitectónica más general. Gracias, Strachey, te amamos. No, no sé a qué vino esa nota a pie de página. Repito, una famosa pintura de Parmigianino, conservada en su ciudad natal, nos muestra a Moisés sentado en la cima de un monte y arrojando las tablas al suelo, aunque el versículo de la Biblia nos dice expresamente, es decir, literal, de forma directa, que las despedazó al pie del monte. Ya la figuración de un Moisés sedente, es decir, sentadito, no encuentra asidero alguno en el texto bíblico y parece más bien dar la razón a quienes en sus juicios han supuesto que la estatua de Miguel Ángel no se proponía fijar ningún momento particular de la vida del héroe. Entonces, el chiste es cuestionarnos. El chiste es, ¿por qué no también fantasear? El chiste es que el arte nos provoca todo esto. Continúa el texto. Más importante, es que miren, es que también, hablando de idioteces, el ser humano en general es tan idiota. Me incluyo en eso. Yo, que somos capaces de matarnos por diferentes opiniones al respecto de una obra de arte. Es tan dramático como estúpido, como hilarante. Continuamos con el texto. Más importante que la infidelidad hacia el texto sagrado es, por cierto, la transmudación que, de acuerdo con nuestra interpretación, ha emprendido Miguel Ángel con el carácter de Moisés. A ver, según los testimonios de la tradición, Moisés era un varón irascible, es decir, colérico, y proclive a los estallidos pasionales. Y, miren, yo no soy judío, y fue por el doctor Freud, ya lo vi, doctor, está distinguiendo a una persona, a un varón histérico en el Moisés histórico. Histérico histórico. Histérico histórico. Vamos a ver. En uno de sus raptos de cólera santa, había aniquilado al egipcio que maltrataba a un israelita. Eso está contado en la Biblia, es cierto. No porque esté contado en la Biblia es cierto, sino porque eso, digamos, formó parte del carácter histórico de Moisés. Y por eso se vio precisado a huir del país de Egipto al desierto. En uno de sus estallidos de afecto había despedazado las 2 tablas que el propio Dios escribiera. Cuando la tradición informa sobre estos rasgos de carácter, es sin duda imparcial y conserva la impresión de una gran personalidad que vivió en otro tiempo. Pero Miguel Ángel ha situado en el monumento funerario del Papa un Moisés diferente, superior al Moisés histórico o tradicional. He retrabajado el motivo del quebrantamiento de las tablas de Moisés. No, perdón, no he. Es una señalización a Miguel Ángel. Ha retrabajado el motivo del quebrantamiento de las tablas de la ley. No deja que la cólera de Moisés las destruya, sino que apacigua esa cólera, o al menos le inhibe el camino de la acción, por la amenaza de que pudieran hacerse pedazos. Así ha introducido en la figura de Moisés algo nuevo, sobrehumano, y su imponente volumen físico y el vigor desafiante de su musculatura se convierten
en el medio de expresión corporal para el supuesto logro psíquico asequible a un ser humano. Psíquico asequible quiere decir un logro mental, digámoslo así, al alcance, asequible. Ajá. Sujetar su propia pasión en beneficio de una destinación a la que se ha consagrado y subordinándose a ella. Es lícito poner fin aquí a la interpretación de la estatua de Miguel Ángel. Todavía podría preguntarse por los motivos del artista cuando escogió a Moisés y a uno tan transmudado, es decir, un Moisés distinto, para el monumento funerario del Papa Julio II o Julio II. Muchos autores coinciden en señalar que esos motivos han de buscarse en el carácter del Papa y en la relación con el artista, en la relación del artista, de Miguel Ángel, con el Papa, con él. Julio II era afín a Miguel Ángel porque buscaba realizar lo grande y lo violento, sobre todo lo colosal. Era un hombre de acción, el Papa. Se podía indicar su meta. Aspiraba a la unificación de Italia bajo el dominio del papado, lo que únicamente varios siglos después conseguiría una conjunción de diversos poderes. Lograrlo él solo, un individuo, en el breve lapso e imperio que le estaba deparado, impaciente y con violentos medios. Supo apreciar a Miguel Ángel como un igual, pero a menudo lo hizo padecer por su carácter irascible y su falta de miramientos. Es decir, no perdonaba a este papa. Ajá. El artista tenía conciencia de poseer esa misma vehemencia en el logro de sus propósitos, y acaso como pensador que era de más profunda visión, vislumbró la infructuosidad a que ambos estaban condenados. Así introdujo a Moisés en el monumento funerario del Papa, no sin reproche para el difunto y para él mismo, como una admonición que en esa crítica lo elevaba sobre su propia naturaleza. Admonición, no sé qué es eso. Permítanme. ¿Y qué creen? Ya acabamos. Admonición, discurso con que se hace ver un mal y se invita a corregirse. Se invita a corregirse, ¿sí? Está bien leído. Como una admonición, como un regaño, que en esa crítica lo eleva sobre su propia naturaleza. Cuesta trabajo, ciertamente, es difícil, pero el doctor Freud acaba de presentarnos una interpretación, una bella interpretación. Estamos ahorita en la página 238. No voy a leer ahorita, en este preciso, bueno, tal vez sí, pero no en este video. Tengo tiempo, me han dado son 20 minutos para las 8. Vengo de un día de trabajo, como verán mi vestimenta, pero me gustaría aprovechar para terminar el volumen 13. En lo que respecta a ustedes, los dejo por hoy. Mañana verán la continuación de este video. Cuídense.